con los distintos ministros de Exteriores en Europa, con los ministros de Defensa. Para hablar de todo esto, hoy con nosotros Adrián Celaya, presidente de CAI Group, profesor de Economía Aplicada de la Universidad del País Vasco. Adrián, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y tenemos también con nosotros a Luis Rodrigo de Castro, Relaciones Internacionales del CEU. Ahí le tienen también en pantalla. Luis, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, José. Bueno, no había un conflicto, no había un problema, porque el conflicto en realidad sí existía, pero no había un problema. Los BRICS y este afán económico que iban poniendo los BRICS encima de la mesa estaban tapando o soslayando al menos este conflicto en el Pradesh. Ojo, porque esta publicación del mapa chino anexionándose una zona que ya ha dicho el ministro de Exteriores indio que esto es absurdo y ridículo, está elevando el tono hasta el punto de que Xi Jinping hoy ha dicho que no va al G20 y que irá el primer ministro Li Qiang. Ojo, porque yo no sé si, o no sé cómo veis vosotros, la relación entre estos dos gigantes. Es que India no está conforme con el papel que le toca jugar dentro de los BRICS. Es un asunto que va más allá. Narendra Modi va a seguir en ambos bloques. ¿Cómo estáis viendo vosotros toda esta situación y en particular este conflicto, Adrián? Luis. Bueno, vamos a ver, yo creo que de alguna forma vosotros habéis dado las pistas para interpretar lo que está sucediendo. Primero, no es un conflicto nuevo, sino que es un conflicto tradicional sobre unas líneas fronterizas en las que los dos países no se ponen de acuerdo y que incluso ha tenido momentos mucho peores desde el punto de vista de enfrentamientos militares directos, con un número significativo de militares muertos en uno y otro bando. La articulación de los BRICS se ha ido consiguiendo a pesar de la existencia de esos conflictos, pero no ha hecho desaparecer esos conflictos. Ahí hay pues una serie de reclamaciones históricas que a través de ese mapa en China pues parece, interpretando de alguna forma a qué obedecen estos movimientos, no es la primera vez que lo hacen, pero obedece a un dejar patentes a reivindicaciones históricas, pues digamos que para no olvidarlas de alguna forma. Pero hay que tener en cuenta que no hace referencia exclusivamente a India, con otra dimensión, por supuesto, pero dentro, al dibujar ese mapa, también han incidido en territorios que ahora son de Malasia, de Filipinas o incluso de Rusia. Las reacciones han sido distintas. También ha habido protestas desde Malasia y desde Filipinas. Ha habido una declaración desde Rusia casi quitándole importancia al tema. Pero bueno, para dejar claro que probablemente no hay detrás una voluntad de agresión o de ataque expresamente contra India, sino una manifestación más o menos habitual en China sobre dejar claro cuáles son sus reivindicaciones históricas. Evidentemente el problema entre China e India está ahí, esos problemas históricos fronterizos, y también pues hay una cierta disputa histórica que probablemente se irá manteniendo en el seno de los BRICS con respecto a la hegemonía de uno u otro país. En este momento está claro que la hegemonía económica la tiene China, pero hay pocas dudas de que hay una aspiración de India para, de alguna forma, bueno, no arrebatar, pero disputar esa hegemonía a China en el largo plazo, ¿no? Bueno, yo creo que como no es realmente algo nuevo desde este punto de vista, tampoco es algo que probablemente vaya a poner en peligro las relaciones dentro de los BRICS. Históricamente, esas disputas entre China e India se han resuelto fundamentalmente a través de Rusia. Es decir, Rusia ha hecho de moderador con las dos partes, en la medida en que tenía buenas relaciones con China y también tenía muy buenas relaciones con India. Pero nunca han sido estas relaciones entre China e India del carácter de las que son en este momento entre China y Rusia, en las que vamos a decir, el acuerdo estratégico, el acuerdo geopolítico es casi al 100%. Pero seguramente tampoco es necesario que sean relaciones de ese nivel. Es decir, es un bloque plural. Cuanto más miembros incorporen, probablemente va a ser más plural. Basta pensar en la incorporación prevista para fines de año ya, o decidida para fines de año, de un país, por ejemplo, como Arabia Saudita, ¿no?, cuya composición interna, o sea, países extremadamente de una composición oligárquica muy directamente ligada a Occidente, a Estados Unidos en concreto. Es decir,
las configuraciones internas y los posicionamientos, lógicamente, van a ser tremendamente plurales dentro de los BRICS, y el que se produzcan uno u otro tipo de disputas, yo creo que, bueno, hay que considerarlo como normal. Incluso esa no comparecencia en la reunión del G20 no tiene por qué estar relacionada directamente con esta disputa alrededor del mapa. Es muy posible que no lo esté, sino más bien que esté pensando no en la India, sino en el propio G20, y que sea una forma de ir quitando relevancia al G20 como plataforma internacional frente al propio reforzamiento del BRICS Plus, ¿no? Luis, sobre esta lectura, apuntaba, por cierto, en la línea de lo que dice Adrián, claro, alguno hablaba del tema de la Manchuria de Rusia y de si había en ese mapa, pues evidentemente que también había injerencias en otros lugares. Yo no sé si tiene que ver con esto o no, pero es verdad que la respuesta del ministro de Exteriores en India ha sido particularmente agresiva, ¿no? Con ese que es absurdo, que es una reclamación ridícula, ha llegado a decir, sobre el mapa, que es decir, ha ido un poquito más allá. Bueno, efectivamente, Xi Jinping de momento se baja de este viaje por la razón que no sé si vosotros podéis apuntar, Luis, también, otras razones que puede argumentar un presidente de China que siempre había visto bien, cuando hacían estas muestras de poder en el G20 y en los BRICS, el salir del lado y te mantenía una buena relación, al menos aparentemente, para con Narendra Modi. Sí, bueno, yo aquí diferenciaría lo que son las líneas generales, porque al final, bueno, pues son dos países que tienen mucho en común, a pesar de que pueden tener, y estamos viendo en este caso de intereses territoriales por una pequeña porción de territorio, un desencuentro, pero en líneas generales son países que comparten muchas cosas, que tienen puntos de vista muy parecidos en política exterior, a pesar, obviamente, de que no son países homogéneos ni comparables desde el punto de vista político, sociológico y económico, quizá un poco más similares entre ellos, ¿no? Pero a partir de ahí tienen un desafío común en la sociedad internacional. Aquí yo también mencionaría el sorpaso de la India a China en cuanto a potencia demográfica de la región, porque según las estadísticas, el país más poblado ya no es China, sino que es la India. En esa zona en esa área geográfica hay territorios en disputa, no solo entre China y la India, también entre la India y Pakistán, entre Bután y Nepal también están metidos en alguna reclamación territorial, es decir, el irredentismo chino de maximizar las fronteras y de ir más allá de lo que está reconocido sobre el papel, es decir, aunque sea un territorio minúsculo que pueda parecernos a ojos occidentales un poco insignificante, para ellos o desde la visión cosmológica del país, de China, pues es ampliamente considerable, ¿no? Pero yo esto, en primer lugar, lo destacaría como dentro de ese gran saco de reclamaciones territoriales que hay. También, bueno, pues decíais, yo creo que lo daba Adrián, el que un poco hacía alusión a una cosa, y a mí yo en mi mente me he acordado de estas parafernales, estos protocolos de cierre de fronteras que hacen entre Pakistán e India, ¿no? Para ver quién levanta la pierna más alta, es decir, bueno, yo creo que es un poco cuestión del momento, es decir, ahora toca esto, por alguna cuestión que yo creo que puede llegar a ser incluso baladí. Lo que no es baladí es el hecho de que Xi Jinping no vaya a ir a la cumbre del G20 y que mande al primer ministro. Eso en el argot diplomático pues sí que pone de manifiesto un descontento y un poco pues no deslegitimar, pero sí descafeinar un poco la cumbre, porque bueno, pues obviamente lo que pueda aunque luego sí que es verdad que igual aquí Trudeau, el de Canadá, está bastante contento porque a lo mejor se evita alguna bronca, ¿no? Pero bueno, evitando las maldades, yo creo que el hecho de que no vaya Xi Jinping, pues en clave diplomática, es un descontento considerable para descafeinar un poco el encuentro del G20, pero a partir de ahí, bueno, pues va el primer ministro. Tampoco creo que vaya a adoptar el primer ministro una línea radicalmente diferente. No, si no lo digo por la línea que adopte, pero si fuera al revés, si fuera Modi el